Amigos de los medios de comunicación, un gusto saludarlos el día de hoy. Estamos junto con el diputado Gustavo Madero, porque queremos poner un claro posicionamiento del grupo parlamentario y empezar por los antecedentes. Miren ustedes, el 13 de marzo del 2015, el Partido Acción Nacional, encabezado precisamente en ese momento por el presidente nacional Gustavo Madero, presentó ante la FEPADE una denuncia de hechos contra quien resultara responsable por delitos electorales que se cometieron desde nuestro punto de vista y hoy se confirma en la distribución de las tarjetas denominadas Premia Platino, impresas con el logotipo del Partido Verde Ecologista. El día de ayer, la FEPADE determinó que Arturo Escobar y Vega violó el artículo 15 de la Ley General en la materia de delitos electorales, que castiga a quien destine o reciba aportaciones de dinero o en especie en favor de algún precandidato, candidato o partido, cuando exista una prohibición expresa legal para ello. Esto significa que tendrá que tener una pena de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días de multa, pena que podrá aumentar hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de alguna precampaña o campaña electoral. Amigas y amigos, si ustedes recuerdan cuando el gobierno de la República nombró a Arturo Escobar subsecretario de Gobernación, denunciamos y señalamos que no comprendíamos cómo el gobierno de la República nombraba a quien había violado la ley de forma reiterada. Y lo dijimos con toda claridad, que el gobierno de la República tendría que ser responsable de este nombramiento debido a que estaba llevando a una posición a alguien que no sabía cumplir la ley. Por ello, hoy queremos pedir a la Secretaría de Gobernación que nos explique, aún sabiendo todas las violaciones reiteradas a la ley, por qué a pesar de eso quiso nombrar y nombró a Arturo Escobar y Vega como subsecretario en la Secretaría de Gobernación. Hay muchas dudas, hay mucho que explicar y como lo hemos dicho en muchos otros temas, en este también el tiempo nos da la razón. Y yo quiero pedirle al diputado Gustavo Madero que argumente también todos los detalles, todo lo que ocurrió y que pudiéramos ampliar al respecto. Diputado Gustavo Madero. Buenas tardes a los compañeros de los medios de comunicación, amigas y amigos. Pues la verdad es un momento histórico, es un hecho histórico que la FEPADE haya actuado de esta manera con una resolución que marca compromiso, independencia y autonomía para sancionar los delitos electorales. Es un hecho histórico, no el que haya pedido o renunciado el subsecretario Arturo Escobar para que lo investiguen. Lo que es un hecho histórico es que se confirma todo lo que el Partido Acción Nacional ha estado denunciando durante meses a lo largo de toda la campaña. El manejo irresponsable y con la comisión de delitos por parte del Partido Verde Ecologista de México para tratar de obtener votos violando la ley. Violando la ley porque ofrece beneficios a los poseedores de esas tarjetas y con esto tratar de obtener el voto en las elecciones. Además, se utiliza un padrón electoral que es de uso exclusivo para el propósito de la elección y no para hacer promociones, utilizar esa base de datos como está sido denunciado precisamente por el Partido Acción Nacional. Recurrir a padrones de proveedores que no están aprobados por el INE y por último también
el otorgamiento de dinero, apoyos a los ciudadanos. Todos estos son 4 delitos que han sido ya sancionados por la FEPADE y que nuestro partido en marzo, a los primeros días de marzo, precisamente presentó esta denuncia ante la propia FEPADE. Nosotros lo hicimos junto con otras denuncias que hemos presentado, pero esta fue la que prosperó y nos da mucho gusto, porque logra demostrar que el Partido Verde Ecologista de México, el aliado del PRI y del gobierno, hay que decirlo, forman una alianza estratégica, una maquinación que incluye desde el ofrecimiento de los vales de despensa en su propaganda por parte de la campaña del Partido Verde y por otro lado el gobierno federal ofreciéndolos como parte de los programas que el Verde ofrece y promete. Ese tipo de alianza llevó al secretario de Gobernación, Osorio Chong, a tener que cumplirle por los beneficios dados en la campaña, los votos obtenidos y los distritos ganados. Le ofreció la Subsecretaría de Atención Ciudadana y Prevención del Delito, algo que fue señalado y rechazado por los ciudadanos, por los partidos y las organizaciones de la sociedad civil. Como dijo nuestro coordinador Marco Cortés, el PAN lo denunció. Sin embargo, son tantos los compromisos del PRI, el gobierno y el Partido Verde que lo impuso, aún en contra de todos los señalamientos y denuncias que habían sido presentadas. De tal manera que lo que ayer conocimos es algo que valida todo lo que el Partido Acción Nacional había estado denunciando. El Partido Verde Ecologista de México es el aliado del PRI y del gobierno para obtener los votos que requiere en las elecciones utilizando delictivamente los recursos y programas como están prohibidos en la ley electoral. Esto debe de volver a subir la demanda ciudadana de que el INE actúe con el mismo nivel de fuerza e independencia con el que ya actuó la FEPADE con esta resolución, con la que ya actuó también el Poder Judicial a través del tribunal, el poder del caso de Colima, donde se anuló la elección. Ahora le toca al INE actuar en consecuencia y admitir que existen todos los elementos para que le sea retirado el registro al Partido Verde Ecologista de México. No se debe quedar en una sanción administrativa o en una multa, en el peor de los casos, para su dirigente Arturo Escobar, que de puño y letra fue quien firmó los contratos y ya ha quedado acreditado, y que por el Código Electoral puede salir libre bajo fianza por ser un delito no grave. Una multa onerosa, pero sin embargo seguir cometiendo fechorías. Lo que se acumula y demuestra ya es a todas las otras denuncias que se han venido presentando y debe el INE ahora actuar en congruencia con los otros poderes para retirarle el registro al Partido Verde Ecologista de México. Yo quiero reconocer al equipo jurídico del Partido Acción Nacional que integró estas denuncias y que han permitido que se llegue a librar una solicitud a un juez para que otorgue una orden de aprehensión contra Arturo Escobar, siendo subsecretario de Gobernación. Esto es un acto de valentía, es algo que nos anima, es algo que es muy difícil de lograr, pero que están dándose las condiciones y que con esto podemos confiar en que sean señales muy contundentes para que los gobernadores y los partidos actúen cumpliendo
escrupulosamente la ley en estos procesos electorales, si las autoridades que se encargan de vigilar y cuidar el piso parejo y la legalidad del proceso cumplen a cabalidad como lo ha hecho en este momento la FEPADE. Muchísimas gracias, y el Partido de Acción Nacional y nosotros aquí en la Cámara de Diputados con nuestro coordinador estaremos dándole seguimiento puntual a esta denuncia. Muchas gracias. El Grupo Parlamentario del PAN reconoce a la FEPADE por su valentía y su decisión histórica en la democracia de México, poniendo un antecedente claro respecto a quien viola la ley. 2, el Grupo Parlamentario del PAN confía en que ahora el Poder Judicial hará su parte y será consistente al respecto, en 2 vertientes, en la parte que corresponde a la orden de aprehensión y también en la parte que corresponde a el refrendo de la solicitud de retirarle al Partido Verde Ecologista de México su registro por estar más que acreditado que es el partido que viola la ley en México. Respecto del caso del Partido Verde Ecologista, lo hemos hecho con toda claridad, exigiremos que se le retire el registro al Partido Ecologista de México porque queda más que claro que ha violado la ley de forma reiterada. Y en el caso de Arturo Escobar y Vega, buscaremos que con toda la fuerza de la ley sea sancionado para que quede un precedente de que quien viola la ley también en materia electoral ya en México no se va a salir con la suya. Por ello es que reiteramos nuestra confianza en el Poder Judicial, que asumirá con toda seriedad y responsabilidad este caso y que será consistente con la valentía y decisión de la FEPADE en esta denuncia que el Partido Acción Nacional presentó. Respecto del decálogo del presidente, estamos a punto de que se cumplan los primeros 3 años. Vamos a la mitad del camino del gobierno de Enrique Peña Nieto. El Grupo Parlamentario del PAN dirá con toda claridad todo aquello que es mucho en lo que no ha cumplido el presidente de la República. Apenas el día de ayer, en el evento anual de la CIRT, el presidente de la República se refería a un comparativo de México de hoy con 30 años atrás. Lo curioso es por qué no comparaba el México de hoy con 3 años atrás. Y porque no hay mucho o no hay nada de qué presumir. Al contrario, hay grandes temas que lamentar. Por ejemplo, en el manejo económico, en la inflación, no tenemos crecimiento como país y por ello es que el Grupo Parlamentario del PAN va a hacer con toda claridad una campaña para poder denunciar aquello que se nos prometió en campaña a los mexicanos y que no se ha cumplido a la mitad del camino. Bien, respecto de lo del Papa, nosotros hicimos una invitación formal, la Junta de Coordinación la hizo suya, el Pleno la votó para que el Papa Francisco acudiera a esta Cámara de Diputados en sesión solemne del Congreso General. Estaremos esperando que nos respondan. El día de ayer se informó que estará presente en algunos municipios del país y no está todavía anunciada la posible visita a la Cámara de Diputados. Lo que nosotros tenemos de información extraoficial es que pudiera haber una reunión con muchos actores de los diferentes niveles y órdenes de gobierno en México. Estaremos pendientes a que nos informen sobre qué formato. Respecto a los municipios, el Partido Acción Nacional ha sido muy claro, presentó su propia iniciativa de ley en materia de seguridad. Muchas gracias. Lo que conocimos ayer fue precisamente la petición que hace la FEPADE a un juez para que libere una orden de aprehensión en contra del subsecretario de Gobernación, Arturo Escobar y Vega. El juez tiene 10 días para resolverlo. Nosotros estamos seguros, confiamos en que esto así va a ser y que procederá en ese momento liberarse esta orden para poder después entrar ya al litigio.
pero nosotros estamos seguros de que está muy bien integrado el expediente por parte de la FEPADE de estos 4 agravios que son constitutivos de delito, que están perfectamente tipificados. En México está prohibido el otorgar cualquier tipo de dádivas, apoyos, beneficios, de utilizar el padrón de los beneficiarios, de tener proveedores que no estén registrados en el INE. Todos estos son los delitos que están siendo imputados a Arturo Escobar, y de su puño y letra fue quien firmó el contrato precisamente con esta empresa. Nosotros confiamos en que va a poder prosperar de manera adecuada, pero queremos ir más allá. Queremos que esto sirva para que el INE también revise lo que dice nuestro coordinador. La comisión reiterada de delitos por parte del Partido Verde Ecologista de México amerita que se considere retirarle el registro y que no le tiemblen las corvas a Lorenzo Córdoba ni a todo el consejo del INE. Ya está perfectamente acreditado en distintos instrumentos, multas multimillonarias de las que ha sido objeto, y ahora con esta orden de la FEPADE es el broche que demuestra la comisión reiterada de delitos electorales por parte del Partido Verde Ecologista de México. Yo quiero nomás aprovechar también para hacer el comentario de los 3 años del presidente Peña, coordinador. Creo que lo del decálogo que presentó precisamente hace un año y que no ha pasado nada, habla de un presidente Peña del inicio de esta administración que generó expectativas internacionales del Mexican Moment y que fue el Mexican Fiasco. A partir de los escándalos de corrupción, de opacidad, de conflicto de intereses, a partir de los casos de violación de los derechos humanos, como el caso de Tlatlaya, Ayotzinapa, los casos de la suspensión totalmente subjetiva de una licitación del contrato que ya había adjudicado el secretario de Comunicaciones y Transportes para México-Toluca a la empresa china, y de repente sin ningún procedimiento, simplemente por órdenes de su jefe, el presidente de la República, se cancela. Estamos hablando incluso de que un presidente, después de todos estos casos, mete un decálogo y nadie le hace caso. Quiere decir que hay un antes y un después, y esto permite presentar un contraste muy claro de la parte donde hubo la participación directa de los partidos de oposición en el Pacto por México y cómo pudimos presentar iniciativas audaces para impulsar las reformas que estaban atoradas. La gente creyó que eran mérito del presidente Peña. Lo que quedó muy claro es que no, eran el mérito de la oposición, que incurrió en costos muy directos y conscientes con tal de que estas reformas prosperaran. Como hay un presidencialismo que creen que todo es porque el sol sale porque el presidente lo ordena, creyeron que todos estos logros eran del presidente Peña. Pues no, ahora ya saben que cuando el presidente Peña avienta un decálogo, ni quien lo fume, no pasa nada. Y esa es la realidad. Tenemos hoy un gobierno muy desacreditado. ¿Por qué? Porque ya no incorporó, maltrata a la oposición y no incluye en los acuerdos para darle seguimiento en el Pacto por México. Prefirió agandallar en las elecciones, ganar a la mala los distritos con el Partido Verde Ecologista de México y atropellar y pulverizar a la oposición en México. Este es el costo que estamos teniendo y por eso creemos que el balance de los 3 años es un balance
muy deficitario para la credibilidad y los logros de este gobierno, y los vamos a hacer públicamente una vez que se cumpla esta fecha. Con toda claridad, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional será consistente. Que se investiguen todos los casos de violación a la ley electoral en México, sea el partido que corresponda, y sabemos que de este caso también la FEPADE está haciendo las investigaciones al respecto. Nosotros estaremos pendientes de la resolución que tenga, pero tengan la claridad de que seremos consistentes en nuestra posición. Respecto del segundo tema, sin lugar a dudas, el excomisionado Alfredo Castillo debe responder a lo ocurrido en Apaxingán. Es muy lamentable que sea nuevamente la Comisión de Derechos Humanos la que esté acreditando que hubo ejecuciones extraoficiales, extrajudiciales en nuestro querido estado de Michoacán. Es algo que nosotros señalamos, hemos lamentado, y la pregunta es, ¿qué pasa con Alfredo Castillo, que era comisionado, mandado especial del presidente de la República, que no pudo resolver el problema, que tuvo que retirarse? Y la pregunta es si conocía de estas ejecuciones extrajudiciales, y si las conocía, ¿por qué no las hizo del conocimiento público? Hay mucho por aclarar. El excomisionado dejó en crisis al estado de Michoacán. Una pena lamentable que todavía a estas alturas no podamos tener claridad de cuántos órdenes de seguridad tenemos. Hay 3 o 4 policías en el estado de Michoacán creadas también directamente por el excomisionado, y nosotros exigimos que él sea llevado también a la justicia, porque si conocía de estos hechos y no los dio a conocer, está cometiendo un delito. Y si no conocía de ellos, entonces tendría que aclarar qué es lo que estaba haciendo en su responsabilidad como comisionado en el caso de Michoacán. Parece que el comisionado y excomisionado Alfredo Castillo, su única virtud es ser amigo del presidente, porque ahora vemos que también en la CONADE está creando una crisis que puede poner en juego los Juegos Olímpicos y la capacidad deportiva de México en las Olimpiadas. Pues esto lo ha denunciado mucho el partido, se llaman así como las Juanitas, pues aquí tenemos diputados sandías, que son verdes por fuera pero tricolores por dentro, y que nomás para utilizar una estrategia de burlar los topes de sobrerepresentación, participaron con las siglas y los colores de otro partido político. Son las burlas que le hacen a los mexicanos y a los ciudadanos el PRI y el Partido Verde Ecologista de México. Sin embargo, pues ese es un caso ya superado que no pudimos revertir desgraciadamente, pero lo denunciamos y creo que la ciudadanía cada vez le queda más claro que el PRI y el Verde son una sola y misma cosa. Gracias.